Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a estar hablando de la unidad 19 de nuestro programa analítico del aparato digestivo. Lo vamos a dar en dos clases. En esta primera parte, vamos a estar viendo aspectos generales de la anatomía y la fisiología, algunos órganos y estructuras y cómo funciona, para ir luego comprendiendo con respecto a la fisiología, es decir, cómo está funcionando de manera integrada entre todos los distintos órganos este sistema. Entonces vamos a ver que también los órganos que llamamos accesorios en esta clase y en las siguientes, entre ellas tenemos las salivales, el hígado, las vías biliares y el páncreas. Entonces en esta primera parte, como decimos, vamos a hablar de los órganos, la estructura y las funciones del aparato digestivo fundamentalmente, que el aparato digestivo, su función principal es la de procesar los alimentos, es decir, de ayudarnos, o sea, que nos permita la incorporación de alimentos, ya que nuestro organismo necesita recibir energía y nutrientes desde el medio externo, o sea, nosotros no somos capaces de sintetizar nuestros propios nutrientes, entonces eso los tenemos que incorporar. ¿Para qué necesitamos estos nutrientes? Bueno, para que nuestras células funcionen correctamente, para que haya por un lado energía para nuestros músculos y para la célula para producir, por ejemplo, las proteínas de los músculos, los huesos, los minerales que tenemos que incorporar, las hormonas que hay que sintetizar para que el organismo funcione, es decir, se necesitan formar nuevas células a través de, necesitamos para ello generar ácidos nucleicos, ADN, ARN, necesitamos generar fosfolípidos, lípidos para que nos den, también nos ayuden con la energía, de almacenamiento para generar hormonas lipídicas, y las proteínas, las macromoléculas, acuérdense que tenemos las proteínas para generar todos los tejidos que tenemos, el colágeno, las enzimas, las proteínas estructurales como pueden ser la miosina y la actina en el músculo, que nos permitan movernos, una de las proteínas mayoritarias, más todas las que están de transporte en nuestra sangre, que ya venimos viendo. Todo ese grupo de macromoléculas tiene que ser incorporado al menos desde la alimentación y va a ingresar por la boca, pasando por las partes principales del tubo digestivo, que va a ser la faringe, luego el esófago, llegando al estómago, luego viene el intestino delgado con sus distintas partes, el intestino grueso con sus distintas partes, terminando en el ano. Es decir que el tubo digestivo es precisamente ese, es un tubo que tiene un principio en la boca y un fin que es en el ano. Y en el medio de eso, a través de ese tubo, van pasando todos los alimentos que ingerimos, donde van sufriendo el proceso de digestión, de absorción y de excreción de esos desechos de los compuestos que no se utilizaron en ese tránsito. Y para cumplir con todas esas funciones también necesitamos de los órganos accesorios. Bien, en una primera aproximación al estudio del aparato digestivo, vamos a ver que este aparato digestivo está compuesto por dos grupos de órganos, ¿sí? Acuérdense que un aparato o un sistema está formado por un grupo de órganos. Bueno, entonces este aparato digestivo tiene dos grupos de órganos. Los órganos del tubo digestivo, que como decimos es este tubo que comienza en la boca y termina en el ano, y los órganos digestivos accesorios, como ya les venía comentando. Entonces, dentro de los órganos del tubo digestivo tenemos la boca o la cavidad bucal, que se continúa con la faringe, que ahí tiene mucha importancia el proceso de deglución, el esófago que transporta los alimentos hasta el estómago, acá tenemos el estómago, este es el hígado por delante, el estómago una parte por detrás, luego se continúa el intestino delgado con sus tres partes, que dice acá, el duodeno, el yeyuno y el ilion, bueno, lo vamos a ver, el intestino grueso, que tiene una parte, el ciego, el colon, el recto y el canal anal, son las partes, o sea, tenemos distintas partes, viene por esta parte el colon ascendente, colon transverso, el colon descendente, esta zona que se llama el colon sigmoideo, y luego tenemos el ciego, son las partes del colon, el recto y el canal anal, que es la última parte. Entonces, y en parte del aparato del tubo digestivo vamos a encontrar lo que son los mesos y el peritoneo, es decir,
las membranas que recubren esta parte del aparato digestivo. Por otro lado, tenemos los órganos digestivos accesorios que no participan en el proceso propiamente dicho del tránsito del alimento, pero que sí en algunas cosas colaboran y mucho. Tenemos los dientes, la lengua, la vesícula biliar, que está por acá siempre en verde, y las glándulas, que son las salivales en la boca, el páncreas, que estaría acá por detrás del estómago, que es exócrino, y el hígado. Acá, bueno, el otro que nos queda es este órgano, que es el hígado, que participa generando la bilis, mientras que es el páncreas, lo que secreta son las enzimas digestivas, lo que se llama el páncreas exócrino, el páncreas que no genera hormonas como la insulina, sino aquel que genera enzimas digestivas. ¿Sí? Entonces es importante también que vayamos comprendiendo qué función tiene cada órgano. Entonces, y que el páncreas tiene esa función tan importante que, o sea, si no tenemos páncreas, básicamente no podemos digerir o terminar de digerir los alimentos que llegan al intestino delgado. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, el otro día, por ejemplo, a veces uno le pregunta a los alumnos en un examen qué hace un órgano y no lo saben decir. Sí saben todo cómo está constituido, etcétera, pero no sabemos su función. Entonces también tenemos que aprender, o sea, es importante que pensemos qué función cumple cada uno de estos órganos. Entonces, por eso hay que estudiar la estructura y la función del órgano. No solo la estructura, sino cómo funciona. Y en relación con con los órganos digestivos accesorios y el tubo digestivo, bueno, los procesos de digestión que se dan a nivel de la boca, a nivel gástrico o estomacal y a nivel intestinal. Entonces ahí vamos a ir encontrando distintas enzimas digestivas que comienzan a participar o a digerir los alimentos. Y también tenemos que pensar que nosotros incorporamos macronutrientes, como les decía. Entre ellos vamos a incorporar hidratos de carbono, proteínas, lípidos y también ácidos nucleicos. Y que el sitio de absorción se da a nivel intestinal. Es decir, que el resto participa en la ingestión, etcétera, en el procesamiento inicial de los alimentos e incluso en el estómago participa en cierto grado en la digestión, pero la absorción se da a nivel del intestino, es decir, todos estos alimentos que estamos ingiriendo los vamos a absorber a nivel intestinal. Como vemos acá, entonces el aparato digestivo está compuesto por ese tubo digestivo que incluye la cavidad oral, donde tenemos los dientes y la lengua, las glándulas salivales que son accesorias, son esos órganos digestivos accesorios, la parótida, la submaxilar y la sublingual, son tres de las pares de glándulas salivales que vamos a encontrar. Luego se continúa la faringe, o sea, estas son glándulas que vuelcan su contenido dentro de la cavidad bucal. Luego de esto tenemos la faringe, el esófago, estómago y en esta encontramos luego el intestino delgado con su duodeno, yeyuno e ilion, hígado, la vesícula biliar por debajo del hígado, el páncreas que luego encontraríamos acá por detrás del estómago, todos esos metros de intestino delgado que tenemos. Luego tenemos el ciego, el apéndice. El ciego es el inicio del intestino grueso. Luego tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, esta parte que se llama el colon sigmoideo porque forma como una S, el recto y el ano. Entonces esto es lo que nosotros vemos como aparato digestivo, como les decíamos, compuesto por el tubo digestivo, ese tubo que inicia en boca y termina en ano, y los órganos digestivos accesorios, entre los que tenemos el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, las glándulas salivales, los dientes y la lengua. Todos ellos que contribuyen o colaboran en el proceso de la digestión. Bien, ¿qué características tiene el tubo digestivo? Bueno, acá mide unos 11 metros de longitud. Esto se da, cuando decimos 11 metros, en cadáveres más que nada. Es decir, cuando se toma la distancia o la longitud total, es unos 11 metros, pero en las personas vivas en realidad mide 4 a 5 metros, ya que siempre existe una contracción tónica de todo el tubo digestivo, es decir, sobre todo de los intestinos delgados. Entonces existe una contracción tónica que lo reduce prácticamente a la mitad, pero cuando fallecen los músculos se relajan, se distienden por falta de ATP o de generación de ATP, y de esta manera entonces ahí expresan su máxima longitud, que puede llegar a ser 11 metros. Pero esto en cadáveres. En personas vivas
es entre 4 y 5 metros. Comienza en la cara, en la cavidad bucal, luego va descendiendo por el cuello y atraviesa las cavidades del tronco, que son la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pelviana, o la abdomina pélvica si queremos. Entonces va por delante, sobre todo el esófago, por delante de la columna vertebral, por detrás del corazón, atraviesa el diafragma para luego ingresar en el estómago. Recordemos que estómago, hígado están por debajo del diafragma, que estaría en esta zona. En el cuello lo que encontramos está relacionado con el conducto respiratorio. Acuérdense que iría por detrás de la laringe, se continúa, ¿sí? Luego de la faringe, que se divide. La faringe cumple funciones tanto respiratorias como digestivas. Y luego entonces de esa faringe, por delante tenemos la laringe y la tráquea, y va por detrás de la tráquea el esófago y por delante de la columna vertebral. Entonces lo vamos a encontrar en el mediastino posterior, en el mediastino de esta zona media, en la parte posterior, entre ambos pulmones y el corazón. Y en el abdomen y la pelvis está entonces relacionado con los aparatos genitourinarios, es decir, ¿sí? Con todos los riñones, la vejiga urinaria, en la mujer con el útero, las trompas de falopio, los ovarios. Bueno, esa relación que se da más que nada en la abdominopelviana, porque en la parte abdominal solamente encontramos órganos del aparato digestivo. Bien, entonces, ¿qué funciones tiene? El aparato digestivo cumple 6 funciones básicas, que son la ingestión, secreción, el transporte y mezcla de los alimentos, la digestión, absorción y excreción. La ingestión, bueno, ya sabemos qué es, pero comprende la incorporación o la entrada de alimentos, ya sea sólidos o líquidos, en la cavidad bucal, y cómo van a ir luego pasando estos alimentos hacia la parte, hacia los siguientes órganos, que es la faringe y el esófago. Luego tenemos la secreción. El aparato digestivo secreta montones de sustancias, de líquidos, de jugos digestivos que son necesarios en los distintos órganos donde se van a producir. En general, fíjense que vamos a ver que puede producir hasta 6 o 7 litros comprendiendo agua, ácido en el estómago, sustancias tampón, como los buffers que decimos, que amortiguan esos ácidos que se van presentando, y además las secreciones digestivas, o sea, de las sustancias o las enzimas digestivas que son secretadas por el jugo pancreático, así como las secreciones de la vesícula biliar, las secreciones biliares. Todas están incluidas en esta función de secreción que tiene el aparato digestivo para cumplir con su función también de digestión, que vamos a ver un poquito más adelante, que es la función principal. También secreta moco y agua como lubricante para lubricar todas las vías digestivas por donde va pasando en la comida, el bolo alimenticio. También tiene una función de propulsión o de transporte y mezcla de los alimentos. Esto se cumple gracias a que no pensemos que solo son tubos inertes por donde pasa la comida, sino que son órganos musculares, que esos músculos cumplen funciones muy muy importantes y muy activas, que se están contrayendo y relajando constantemente a medida que va el alimento, por un lado para hacerlo avanzar y además para hacerlo que se mezcle, y eso ocurre ya desde el mismo esófago, en el estómago, y bueno, los intestinos tienen procesos de contracción y de mezclado muy activos. Luego también tenemos el proceso de la digestión, que es la transformación de los alimentos, que va a ser en unidades más sencillas. La digestión lo que involucra es transformar un macronutriente en los elementos básicos que lo componen, que van a ser los aminoácidos, los azúcares simples, las bases nitrogenadas para los ácidos nucleicos, y grasas simples absorbibles. Es decir, sabemos que las macromoléculas como tal no se absorben. Para absorber un alimento, un macronutriente que estamos ingiriendo, y bueno, también los micronutrientes,
tenemos que procesarlos a elementos más simples, y de eso se encarga el proceso de la digestión, es transformarlo en unidades más sencillas. Y para eso hay dos procesos, la digestión mecánica, que va teniendo ya que ver con los dientes, es decir, es el procesamiento que hacemos de la comida que inicialmente ingerimos, es decir, la vamos dividiendo en fragmentos más chicos gracias a la masticación, donde vamos triturando esos alimentos, y luego viene la deglución. Entonces, en ese tránsito y incluso en la llegada al estómago, ahí se da un proceso mecánico y además químico, es decir, el mecánico tiene mucho que ver con la motilidad estomacal o gástrica que decimos, donde gracias a esos procesos de contracción ayuda a que ese alimento que ya fue reducido por los dientes también se siga mezclando con los jugos digestivos. Entonces, en la segunda parte es la digestión química. Tenemos la digestión mecánica y digestión química, que se da gracias a enzimas digestivas y también aparte a los ácidos que contienen sobre todo en el estómago, que ayudan con ese inicio de la digestión, sobre todo de las proteínas a nivel estomacal. Luego tenemos el proceso de absorción, que es el proceso de que esos nutrientes, ya sean líquidos o semisólidos, puedan ser incorporados a nuestro organismo, y eso se va a producir. La absorción se produce exclusivamente a nivel intestinal, tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Entonces, no hay otro sitio donde se produzca la absorción, no se produce absorción ni en esófago, ni en estómago, ni en ningún otro lado, solo en intestino delgado, y gran parte en intestino delgado y otra parte en intestino grueso. Y finalmente tenemos el proceso de excreción, que es el proceso de eliminar las sustancias que no fueron digeridas o que no se podían digerir, que son los residuos, y ese es el proceso que se lo llama la defecación. También incluso muchas células de nuestro organismo que van descamando, porque todo este tubo digestivo, imagínense que está expuesto a tanto procesos químicos como procesos mecánicos, como el raspado del alimento que va pasando. Bueno, entonces todo eso va haciendo que se descamen esas células, que en parte vuelven a ser redigeridas y absorbidas, y parte del desecho va a ser eliminado a través del proceso de defecación, cuando el alimento termine de transitar en el intestino grueso hasta llegar al recto. En este proceso de excreción también es importante la excreción de bacterias que tenemos en nuestro tubo digestivo, que crecen normalmente, esa microbiota que tenemos, y que en parte es eliminada cuando crece demasiado, porque se mantiene un número constante o aproximadamente constante de microbiota. También es eliminado a través de la materia fecal, por eso en las heces vamos a encontrar siempre bacterias, incluso las bacterias de las heces son indicativo de que, por ejemplo, no hay una buena higiene en algún lugar donde se procesan alimentos. Ahora, para ir estudiando entonces cómo está formado el tubo digestivo, vamos a ver que desde el esófago, y sobre todo la parte inferior, hasta el conducto anal, la pared del tubo digestivo, si nosotros hacemos un corte, ya sea al esófago, al estómago o a nivel de los intestinos, esta pared está formada por 4 capas concéntricas, que desde la parte más interior hacia la exterior se lo llaman la mucosa, que es la que vemos acá en rojo y naranja, la submucosa, que es la que vemos acá en celeste, la capa muscular, que como vemos tiene dos partes, una circular y una longitudinal, y por fuera del tubo digestivo lo que se llama la serosa, que es una fina capa que tiene mucho que ver con eso que decíamos que es el peritoneo, es como lo que envuelve y ayuda a lubricar el tubo digestivo, ¿sí? Hablamos de tubo digestivo, no de los órganos accesorios, sino de tubo digestivo. Entonces, fundamental que sepamos esto, o sea, es algo que no podemos no saber, es cómo están formadas las paredes del tubo digestivo. Tiene 4 capas, entonces mucosa, submucosa, capa muscular y la capa serosa, que sería la más externa. Y por dentro de la mucosa, o sea, lo que queda libre, que no está expuesto a la mucosa, es la luz del tubo digestivo, ¿sí? La luz del órgano. Acuérdense que la luz siempre es la parte interna del órgano, que queda encerrada por la capa de la mucosa. Bien, entonces,
Habiendo visto que tenemos esas 4 capas, ahora vamos a ir estudiándolas o detallándolas un poco más. La mucosa está formada por, o sea, es la parte más interna del tracto gastrointestinal, del tubo digestivo, y desde lo más interno, lo que está expuesto al alimento que está pasando, que está llegando, es la capa de epitelio, que va a estar, o sea, tenemos una capa epitelial dentro de la mucosa, estamos hablando. La mucosa tiene una capa epitelial, por detrás una capa de tejido conectivo que se lo llama la lámina propia, que va a sostener este epitelio, y por fuera de ese epitelio hay una capa de músculo liso, muy fina, que tiene unas poquitas células que lo componen, que se llama la muscular de la mucosa o la muscularis mucosae, que también tiene una función con respecto más que nada a los pliegues que tiene la mucosa. Entonces, en la mucosa, vamos a encontrar entonces que el epitelio es el que está expuesto, decíamos, hacia la luz del órgano, hacia la luz ya sea del esófago, del estómago o de los intestinos, y va cambiando a lo largo del tubo digestivo, fundamentalmente, o sea, esta estructura de 4 capas se mantiene desde el esófago hasta el ano, pero en la parte esofágica está formada fundamentalmente por epitelio plano estratificado sin queratinizar, o lo que se llama pavimentoso estratificado, ya que son sitios de rozamiento de la comida, donde la comida que ingerimos, ese bolo alimenticio, es más, todavía, si bien debe ser triturado por los dientes, sigue siendo bastante más tendiendo a semisólido que a semilíquido, pero luego ya después viene un proceso, o sea, al irse pues siendo más semilíquido que semisólido, el epitelio empieza a cambiar y ya a nivel del estómago y de ahí en adelante vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, que es un epitelio más de tipo secretor y secretor de sustancias y después absortivo. O sea, cumple funciones de secreción y de absorción. Un epitelio simple siempre tiene más que nada esas relaciones, en donde vamos a encontrar que o sea, el epitelio va a ir cumpliendo la función de secretar, que es secretar enzimas digestivas, secretar moco, secretar líquido, y secretar incluso sustancias tampón, y secretar ácidos. O sea, por un lado también la mucosa tiene que ser protegida del ácido, por ejemplo, a nivel estomacal, y bueno, eso se da a través de las sustancias de estas células epiteliales que secretan distintas sustancias y también secretan hormonas, se las llama células enteroendocrinas. O sea, otra parte de ellas son las responsables de que van a secretar las distintas hormonas. Es decir, algunas cumplen función de absorción, algunas cumplen función de secreción, otras cumplen función de secreción de hormonas intestinales, porque tienen función más que nada en esta zona, tienen función con la parte de la motilidad y de la digestión. Entonces, por eso vamos a ver que estas células tienen bastante alto recambio. Decíamos, algunas células también se mueren y van a pasar por el tubo digestivo. Entonces, bueno, por eso, debido a que son sometidas a distintos cambios químicos, físicos, ácidos, están expuestas a ácidos, a la abrasión, al rozamiento de los alimentos, a la motilidad de los distintos órganos. Entonces, bueno, cada 5 a 7 días, en una semana más o menos, se renuevan estas células epiteliales. Por detrás de la célula epitelial entonces tenemos la lámina propia, que está formada por tejido conectivo de tipo areolar, ese tejido laxo, que vamos a ver que contiene sobre todo muchos capilares sanguíneos, ya que acuérdense que en esto vamos a tener, por un lado, si estamos a nivel de estómago, hay que secretar, por ejemplo, ácido clorhídrico y hay que producir algunas enzimas digestivas. Y si estamos a nivel de intestino, hay que ir absorbiendo los alimentos, por lo tanto necesita muchos capilares sanguíneos y vasos linfáticos para favorecer la absorción de los alimentos. O sea, acá se están absorbiendo y tienen que pasar a la circulación sanguínea algunos nutrientes y otros a la circulación linfática, por eso tenemos mucho tejido linfático.
También en la lámina propia vamos a encontrar que el tejido linfático que está asociado a las mucosas, ese llamado MALT que vimos en las clases pasadas, ese tejido linfático que ayuda a proteger de la entrada de bacterias y virus a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces por eso está muy asociado, sobre todo a nivel de, muy asociado hasta al tubo digestivo y sobre todo a nivel de intestino delgado, el apéndice, en la parte del intestino grueso, bueno, a nivel de las amígdalas en la boca. Bueno, en estos lugares es donde más vamos a encontrar este tejido linfoide asociado a las mucosas, lo que se llama el MALT, M-A-L-T. Y bueno, y por fuera, luego del tejido, del tejido conectivo de la lámina propia, encontramos el tejido llamado la muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que decíamos está formada por fibras musculares lisas y van a ir desde el estómago hasta el intestino y ayudan a, por ejemplo, a mantener un cierto contracción de la luz de la mucosa, generándole como pliegues o arrugas a la mucosa. Al tener esa contracción generan esos pliegues, y esos pliegues lo que hacen es ayudar a que todas las células del epitelio entren en contacto con los alimentos o con los nutrientes que están siendo digeridos y absorbidos en el tubo digestivo. También vamos a encontrar a nivel en la lámina propia glándulas de la submucosa que van a producir algunas secreciones que ayudan a lubricar, sobre todo de moco, para que o a neutralizar los ácidos del estómago y proteger las distintas células del epitelio. La siguiente de la capa que vamos a encontrar es la capa de la submucosa, que está por detrás de lo que sería la mucosa, y esta también está formada por tejido conectivo areolar, en el que vamos a encontrar también nuevamente una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, también para colaborar en la absorción de los nutrientes o de los alimentos del tubo digestivo. Y también en esta capa de la submucosa vamos a encontrar una red de neuronas. Hay neuronas, decimos las neuronas que están presentes en el tubo digestivo, son cuerpos neuronales que participan en todo el proceso de la digestión, de las secreciones y de la absorción. Y vamos a ver que hay dos tipos de plexos neuronales en el tubo digestivo, que incluso en muchas publicaciones se les llama el segundo cerebro, porque son lugares en donde encontramos también neuronas y tienen una función casi autónoma. Entonces, en esta parte de la submucosa encontramos el plexo submucoso, que es una red neuronal, una red de neuronas, o sea, decimos red porque son todas neuronas interconectadas entre sí, y con la segunda red que ya vamos a ver, que está, como vemos acá en la siguiente capa, que trabajan en conjunto para favorecer, como les digo, los procesos de secreción de las sustancias hacia el tubo digestivo, así como de la absorción y la motilidad de los alimentos, de las capas musculares. Bueno, entonces en estas capa también lo que encontramos son glándulas que están presentes en la submucosa y que también vierten sus productos hacia la luz del intestino, ayudando en el proceso de digestión. Entonces, bueno, acá tenemos, nos dicen neuronas entéricas de la submucosa, que están señaladas en amarillo. La tercera capa que vamos a encontrar es la capa muscular. Entonces, en la capa muscular tenemos dos subcapas, podríamos decir, que van a estar formando la muscular. Por un lado tenemos una red, o sea, y eso está determinado por cómo se disponen las fibras. Entonces, por un lado tenemos unas fibras que se disponen de manera circular, a manera de anillo, es decir, van atravesadas, generan un anillo a lo largo de la luz del intestino, y otras que se disponen de manera longitudinal. Ven como acá están atravesadas, generan ese anillo, y acá en cambio van de manera longitudinal. Entonces, unas ayudan a a cerrar la luz del tubo o del tracto gastrointestinal o del tubo digestivo,
Algunas ayudan en eso y otras ayudan en cuanto al largo, las que son longitudinales. Por eso es que decimos que estas longitudinales tienen una contracción tónica, una contracción prácticamente constante a lo largo de toda la vida, desde ya que se alargan y se estiran, pero bueno, nunca llegan a ese 100% que encontramos en un cadáver. En cambio, estas tienen una contracción tónica que ayudan a, por un lado, por ahí a distender parte del intestino para que reciba más alimento, o en el estómago para que se pueda estirar de manera que reciben y amplían su capacidad de contener una determinada cantidad de nutrientes o de sustancias que estamos ingiriendo, y otras veces se van a cortar para favorecer entonces también esa movilización. Importante es darnos cuenta que, bueno, esta muscularis en la mayor parte del tubo digestivo está formada por músculo liso, es decir, músculo de tipo involuntario. Solamente está formada por músculo esquelético a la altura de la boca, en la faringe, que ya habíamos visto que es un órgano muscular de tipo esquelético, es decir, que tendría cierto control voluntario, y en el esófago en la parte superior y media, es decir, esas partes del esófago están formadas por tejido muscular esquelético. El resto es todo tejido, o sea, músculo liso. Entonces no está bajo el control de la voluntad. Otra parte donde hay músculo esquelético a la altura del tubo digestivo sería en el ano, o sea, en el esfínter anal externo, que es el que participa en la defecación, o sea, es el que cuando uno lo cierra, o sea, evita la salida de las heces, pero cuando lo relajamos, ahí permitimos que las heces salgan. Ahí es la otra parte donde hay músculo esquelético. Como les digo, el resto es músculo liso. ¿Qué función tiene entonces esto es músculo liso? Entonces, por un lado, ayudar a mezclar las partes del alimento y que los alimentos toquen todo, se mezclen con las secreciones de las distintas glándulas que están presentes en la submucosa, en la mucosa, e incluso las del epitelio, que son secretoras de distintas sustancias. Entonces, a través de las contracciones de la musculatura circular, ayuda a que se contraigan, o sea, que se junten, y la musculatura longitudinal trabajando en conjunto también con el músculo, con la capa circular, ayudan a que ese bolo alimenticio avance por el tubo digestivo. Y entonces el segundo plexo de neuronas, la segunda parte o el segundo componente del el cerebro intestinal, o nuestro segundo cerebro, son el plexo entérico, o sea, el plexo neuronal, que se lo llama el plexo mientérico, ¿sí? Son neuronas entéricas en la muscular, o sea, entre ambas capas musculares se ubican los cuerpos de las neuronas del plexo mientérico. Y estas, como obviamente se imaginarán, tienen mucho que ver con el control de la motilidad, el grado de contracción que tienen las capas circulares y longitudinales de la capa muscular del tubo gastrointestinal. ¿Sí? Entonces esa es la segunda parte, o sea, tenemos un plexo submucoso y un plexo mientérico. Bien, acá vemos entonces un poco cómo es la conexión del sistema nervioso a nivel del intestino, o sea, el sistema nervioso entérico que llamamos. Entonces, ese sistema nervioso entérico o cerebro digestivo o segundo cerebro, dice incluso que es más primitivo que nuestro cerebro a nivel evolutivo, está formada por dos plexos, el plexo submucoso ubicado en la capa submucosa y el plexo mientérico, o sea, el plexo quiere decir, o sea, donde están los cuerpos neuronales de las neuronas de este sistema, del sistema nervioso entérico, que es el plexo mientérico entre la capa circular y longitudinal de células musculares. Como vemos entonces en el plexo submucoso encontramos neuronas sensitivas que van a estar recibiendo la información desde el epitelio de la mucosa y van a hacer sinapsis con las neuronas motoras, que acá tenemos en rojo, es decir, neuronas motoras que van a actuar sobre quién, sobre las células musculares lisas, las capas de células musculares lisas
de la capa muscular y de la muscularis mucosae, o sea, de la muscular de la mucosa. Y además, bueno, estas células neuronas sensitivas, o sea, la información que sensan, van a enviarla a estas neuronas motoras al sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso central, y a su vez van a hacer contacto con las neuronas del plexo mientérico, o con interneuronas. Está una interneurona que entonces que conecta eh, estas neuronas sensitivas con las neuronas motoras, es decir, es el centro quizás de integración de esa información sensitiva. O sea, acá tenemos información sensitiva que queda dentro del mismo sistema nervioso entérico, por eso que lo vamos a transferir a una interneurona, y la interneurona activará neuronas motoras del plexo mientérico o del plexo submucoso. Y además esta neurona sensitiva, es decir, va a enviar a través del sistema nervioso autónomo información hacia el sistema nervioso central para que sea procesada y también ejerza un control. Recordemos que el sistema nervioso autónomo ejerce control sobre el sistema nervioso, sobre el sistema digestivo, sobre el tracto gastrointestinal, es decir que el sistema parasimpático en general favorece todo lo que es la motilidad intestinal o del sistema digestivo, mientras que el sistema simpático favorece la relajación, es decir, más bien el estancamiento del proceso digestivo, es decir, de los plexos, o sea, no los plexos, sino de las capas musculares. Entonces, estas neuronas, o sea, las capas musculares se van a relajar durante una activación simpática, mientras que durante una activación parasimpática, al contrario, se va a favorecer la digestión. Recordemos que también la parte simpática tiene que ver más que nada con los procesos de huida, de escape, de prepararnos para algún evento estresante. Por lo tanto, en ese momento no se debe gastar energía en el proceso digestivo, y a la inversa, cuando el parasimpático se activa más cuando estamos relajados, tranquilos, y es el momento de realizar la digestión. Es decir, cuando estamos tranquilos, en un estado de calma en nuestro día, ahí es el momento en el que se activa el sistema parasimpático, y generalmente por eso se favorece la digestión, y cuando uno está tranquilo hasta incluso puede ir de cuerpo en un proceso, mientras que está más estresado, más activo el sistema simpático. Es muy raro que tengamos ganas de defecar, porque este sistema el tracto gastrointestinal está en cierta forma inhibido debido a la activación de la parte simpática. Vamos a ver entonces que este plexo mientérico también se lo llama el plexo de Auerbach o de Auerbach, y el plexo submucoso es el plexo de Meissner. Las neuronas motoras de este plexo mientérico inervan fundamentalmente las células de las células musculares lisas de la capa muscular. Entonces tienen más que nada que ver con el grado de motilidad del tubo gastrointestinal, de la fuerza con la que se contrae, o sea, o el grado de contracción tónica que tenga también el tubo gastrointestinal. Es decir, controlan básicamente la motilidad y el mezclado. Mientras que las neuronas motoras del plexo submucoso van a estar inervando lo que se llama las células secretoras, es decir, las células que responden a estímulos para empezar a secretar, por ejemplo, ácido clorhídrico o alguna moco o sustancias, la pepsina, unas enzimas digestivas que ayudan a la digestión. Por lo tanto, entonces, las neuronas del plexo submucoso contribuyen al proceso de secreción. Estos contribuyen al proceso de motilidad y las otras contribuyen al proceso de secreción. Las neuronas sensitivas que inervan en general, algunas son quimioreceptores que van a participar o sea, van a sensar la presencia de determinadas sustancias, como pueden ser grasas, ácidos, aminoácidos, glucosa, etcétera, con lo cual van a favorecer o no un determinado tipo de secreción y de motilidad. Y otras participan también como mecanorreceptores, es decir, uno de los de estímulos más importantes para generar motilidad intestinal es la distensión del tubo digestivo, es decir, por cuando llega alimento y ese tubo se empieza a distender, ya sea a nivel de estómago o a nivel de intestino. Entonces eso genera una reacción, o sea, de la neurona sensitiva sobre
las neuronas motoras del plexo mientérico para que se genere una contracción refleja y ayude a movilizar y evitar ese sobreacúmulo de sustancias o de alimentos dentro del tubo digestivo, o que favorezca el mezclado de todas esas sustancias con los jugos digestivos. Otra de las capas que recubren el tubo digestivo es la serosa o la adventicia, que es la más externa, que es la que, como vemos acá, es la que está por fuera. La serosa está formada en contacto con la parte muscular con tejido conectivo areolar, o sea, tejido conectivo de tipo laxo, y por fuera de epitelio, un epitelio de tipo plano simple. Recordemos que entonces que la serosa, o sea, la mayor parte de los órganos que están en la cavidad abdominopelviana, están recubiertos, tienen esta capa de serosa, esta capa externa de células epiteliales de tipo planas y en una monocapa. Entonces, están formando parte de lo que llamábamos el peritoneo visceral. Recordemos que todas las capas, así como la pleura o el pericardio, recubren la pared de la cavidad, también recubren el órgano. Entonces teníamos la parte visceral y la parte parietal. La serosa que estamos hablando acá del tubo gastrointestinal o del tubo digestivo corresponde a la capa visceral de lo que llamamos el peritoneo. Tenemos un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Bueno, en este caso la capa más externa del tubo gastrointestinal es esa peritoneo visceral, y que está formado entonces por tejido conectivo areolar y esa epitelio plano simple, que como vemos se van a lo que hace es envolver a las estructuras del tubo digestivo y lo va a estar fijando a las paredes también de la cavidad abdominal. Vamos a ver entonces que toda esta membrana, o sea, esta serosa que va a recubrir en esta cavidad abdominopelviana, encontramos el peritoneo. Decimos, ¿qué es el peritoneo? Bueno, es una membrana serosa entre la cual va a quedar líquido, es decir, acá entre estos espacios hay un líquido que ayuda a lubricar los órganos entre sí para que no estén en contacto, como estamos viendo acá o en estos lugares. Ven como acá esa membrana que recubre entonces a el intestino, por ejemplo, que están levantando acá, y que se extiende de esta parte. Esto entonces es la serosa, la cuarta de las capas, y que forma o sea, el peritoneo visceral, que se une luego para formar una estructura que en este caso sería el mesenterio que estamos viendo acá. Es decir, la membrana serosa que los va a recubrir todos los órganos abdominales se los llama peritoneo. El peritoneo entonces tiene, si imaginamos que extraemos todos los órganos de la cavidad abdominopelviana, queda vacía, vamos a tener la parte interna de toda la cavidad, tanto adelante, al costado como atrás, está revestida por el peritoneo parietal. Y por dentro del peritoneo parietal, entonces ahora si empezamos a incorporar los órganos, vamos a tener la capa de peritoneo visceral, que se extiende o que envuelve, empezamos a enrollar en peritoneo visceral, desde el peritoneo parietal a los distintos órganos como el estómago, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso. No así, en cambio, por ejemplo, el páncreas queda por detrás de esta capa de peritoneo, es decir, es retroperitoneal. Tanto el páncreas como los riñones son dos órganos que quedan por fuera de este espacio que queda o que forma el peritoneo. Ahora bien, el peritoneo, vamos a ver entonces que no es algo que lo envuelve y ya está, sino que empieza a formar como estructuras más alargadas o como que se van desprendiendo. Entonces eso genera distintas partes del peritoneo, como por ejemplo lo que llamamos epiplones. Fíjense que el epiplón mayor es una capa de peritoneo visceral que envuelve a algunos órganos como el estómago, pero luego se proyecta por delante de ese órgano, es decir, como un delantal. Si uno abriese, y fíjense si hay algunos videos en YouTube, abre la parte frontal de la cavidad abdominal y retira la piel, va a ver que lo primero que se encuentra es como una capa grasa que corresponde al epiplón mayor, que es como este delantal que cae por delante
de toda esta cavidad o de los órganos de la cavidad abdominal. Y como se imaginarán, esta parte también, por ejemplo, en las personas obesas, que va acumulando grasa y entonces por eso se ve esa obesidad. Entonces, esto es lo que llamamos epiplón mayor. También existe un epiplón menor que se detecta por detrás del estómago, entre el estómago y el hígado, que es esta saliencia. Y por otro lado también tenemos el mesenterio, que es la parte del peritoneo que forma, acá tenemos peritoneo parietal, visceral, perdón, que lo une al peritoneo parietal, a la capa parietal. Estas prolongaciones o proyecciones, como vemos acá en el intestino delgado, que esto se llama, estas estructuras alargadas o de saliencias, o como esas capas que hay que unen el intestino a las paredes de la cavidad abdominal, se lo llama el mesenterio. El mesenterio también son sitios donde se acumula grasa, y esa es la grasa que llamamos de tipo visceral. No es que en las vísceras tenemos grasa, sino en el mesenterio. Entonces, las principales estructuras que están formando parte del peritoneo en la cavidad abdominal son el epiplón menor, estos repliegues del peritoneo, el mesocolon transverso, que va a estar fijando el colon transverso, un intestino grueso en la parte que se llama el colon transverso, el mesenterio, el epiplón mayor. Después, bueno, acá tenemos el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, y esto forma lo que es la cavidad peritoneal, es decir, es un espacio en donde vamos a tener líquido que está lubricando los distintos órganos entre sí para que no disminuyamos la fricción. Sobre todo, imagínense que en el estómago, o sea, los intestinos y el estómago están en constante movimiento, así como se están moviendo nuestras partes de nuestro cuerpo, también lo hacen las partes de nuestros órganos, es decir, se están moviendo y tocándose entre ellas. Entonces, para evitar esa fricción y dolor, tenemos el líquido que está lubricando en la cavidad peritoneal. Entonces, los que vimos acá son los repliegues peritoneales, que son el epiplón menor. O sea, los repliegues peritoneales son esas saliencias que tenemos, o estructuras que conectan entonces los distintos órganos con el peritoneo parietal. Tenemos el epiplón menor, mesocolon transverso, el mesenterio, el epiplón mayor. Esos son los cuatro principales que vamos a encontrar. Incluso el mesenterio ha sido considerado hasta hace poco, se lo considera ya como hasta un órgano propio, un órgano independiente dentro del sistema digestivo, es decir, que sería un órgano más. A través de estos, del mesenterio, por ejemplo, es que ingresan, fíjense, los vasos sanguíneos, como las arterias, salen las venas, así como también parte de la inervación y de los vasos linfáticos, están ingresando, vienen, o sea, viajan a través de las capas del mesenterio, por ejemplo, a el tubo digestivo, al intestino delgado fundamentalmente, en este caso, pero también lo van a hacer a través, bueno, de los epiplones, también por esos sitios de almacenamiento de grasa, cuando hay exceso de producción de ácidos grasos, y bueno, esas son las funciones que tiene, o sea, de almacenamiento y de lubricación de los órganos de la cavidad abdominal. Distintas partes del tubo digestivo y bueno, del resto de los órganos anexos. Comenzando por la cavidad, por la boca, o cavidad bucal o cavidad oral. Esta es la abertura. Bueno, ya sabemos, todos sabemos lo que es esta cavidad, o que es lo que es la boca, pero es la parte de la abertura corporal en la que vamos a ingerir los alimentos, y es la primera parte del aparato digestivo, o más bien del tubo digestivo. Está ubicado en la cabeza, eso todos lo sabemos, en la parte inferior de la cara. Esta es la cara en la parte inferior, entre las fosas nasales y la región supraioidea, el hueso ioides que tenemos acá. Entonces, esa es la boca, y la boca entonces constituye una cavidad, un espacio. Esa cavidad o ese espacio, tenemos paredes. Va a haber una pared anterior formada por los labios, esas estructuras que están, bueno, afuera, a la entrada de la boca. Las paredes laterales están formadas por las mejillas, que tenemos a los costados. Estos están revestidos por mucosa. En las mejillas está formada por músculos. Estos músculos están cubiertos por mucosa en su parte interior. Si uno toca por dentro es distinto
a la piel que tenemos por fuera, ¿no? Por fuera está revestido por piel. Entonces, estos son por dentro, la mucosa es un epitelio estratificado, eh, plano estratificado, no queratinizado, mientras que la piel es un epitelio plano estratificado queratinizado, mucho más resistente a la abrasión. Las mejillas están formadas por músculo y ese músculo es el buccinador, es un músculo que nos permite parte de la mímica. La pared superior, como vemos acá, está formada por lo que se llama la bóveda palatina o paladar, y tenemos el paladar duro formado por hueso, tenemos eso, está formado por los huesos del maxilar y el palatino, y el paladar blando, que está formado por bueno, un tabique, digamos, de tipo muscular, que este paladar cumple la función de separar entonces lo que es la cavidad bucal de la cavidad nasal. En la parte posterior se encuentra lo que es la úvula, o esta la campanilla, colgando del paladar blando, y estas cumplen función junto con el paladar blando. Durante el proceso de la deglución se elevan de manera tal que cierran el paso de lo que es de los alimentos hacia la nasofaringe, es decir que se cierra el espacio que comunica la bucofaringe con la nasofaringe. De esta manera, entonces, a través de la úvula y el paladar blando se cierra ese agujero, ese espacio, y el alimento es dirigido hacia la parte inferior. Si no se cierra, entonces ahí es cuando a veces nos entra líquido a través de este agujero, porque no se cerró completamente. Vieron que a veces o el alimento se nos va hacia la nariz, que puede llegar a salir por la cavidad nasal o por la fosa nasal. En la pared posterior es un orificio que se lo llama el istmo de las fauces y comunica entonces la boca con la faringe, donde tenemos el arco, el palato gloso y palato faringio, donde vamos a encontrar las amígdalas palatinas. La parte posterior, bueno, el piso está formado por la lengua y los tejidos conectivos que conectan la parte inferior. Constituyen, o sea, ayudan a formar lo que es el piso de la boca. Por debajo de esta encontramos el suelo de la boca. Entonces, el espacio que queda entre los labios y las encías o dientes que vamos a encontrar se llama el vestíbulo, y la parte posterior entre los dientes y el istmo de las fauces es lo que se llama la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces ahí hay como, o sea, la cavidad bucal es entera, pero lo que llamamos cavidad bucal propiamente dicha es esa zona. ¿Sí? Entonces en la boca también vamos a encontrar que los dientes que separan, o sea, que generan junto con las encías ese espacio que hay entre, bueno, donde están insertados los dientes, ese espacio es el vestíbulo, y por detrás tenemos entonces la región de la cavidad bucal propiamente dicha. Bien, entonces la lengua es un órgano accesorio del sistema digestivo, es móvil, está situado, como decíamos, en el interior de la boca, formando parte del piso de la cavidad bucal. Es un órgano impar porque es uno solo, es medio, está en la línea media, y es simétrico, es decir, tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. Presenta una cara superior, o también llamada dorso de la lengua, en donde vamos a encontrar las distintas papilas, que algunas son gustativas y otras son de tipo como las filiformes, que son más bien de tipo táctil. En la cara inferior, si uno levanta la lengua, vamos a ver que está en contacto con el suelo de la boca, y ahí encontramos el frenillo o filete lingual, que tiene forma de semiluna, que es muy resistente, formada por tejido conectivo, y limita en parte los movimientos de la lengua, tanto hacia atrás como hacia adelante.